Las nubes, las nubes, las nubes. ¿Pero qué son las nubes? Dígame, anciano periodista, predicador e investigador. Las nubes son masas visibles formadas por millones y millones y millones de diminutas gotas de agua, como también de cristales de hielo, o una mezcla de ambos que flotan suspendidas en la atmósfera. Repito, las nubes son masas visibles, formadas por millones, millones y millones de diminutas gotas de agua, y o también cristales pequeñísimos, diminutos de hielo, o una mezcla de ambos que flotan suspendidas en la atmósfera. ¿Y cómo se forman las nubes? El proceso ocurre cuando el aire caliente y húmedo del planeta Tierra, donde usted y yo vivimos, asciende y se enfría al ganar altitud. Y entonces, al disminuir su temperatura y enfriarse el vapor de agua, no puede seguir en estado gaseoso y se condensa entonces o se convierte en gotitas de agua o se congela en gotitas de cristales de agua. ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza! Toda la creación que Dios ha hecho en este planeta Tierra y que la gente hoy en día no le presta la atención requerida. Pero vamos a resumir sobre la importancia, porque ¿qué nos llevó a realizar esta investigación y este programa? La importancia de las nubes para Dios. La humanidad no le ha prestado la atención a las nubes, sino cuando va a llover, cuando no llueve. Pero para Dios, son importantísimas las nubes. Dígame, ya le voy a decir. Y todo comienza en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Búsquelo, léalo, compruébelo. En el número 9 de Génesis, Dios hace una referencia espectacular y está contenida en 4 versos, a partir del verso número 11. ¿Y cómo? Voy a leerle textualmente. ¿Se acuerdan del famoso diluvio? ¿Se acuerdan del diluvio llamado el diluvio universal que llovió? Llovió y llovió sobre la tierra. Porque claro, Dios no aguantaba más el pecado de la humanidad ese entonces. Y entonces está en la Biblia. Destruyó a la humanidad ese entonces con agua. Se inundó la tierra, el planeta Tierra se inundó. Créalo o no lo crea, pero está en la palabra de Dios, se inundó. El único que se salvó fue Noé, su familia y todos los animales que dice la palabra de Dios fueron incluidos dentro del arca, llamada arca de Noé. Pero lo que estamos refiriéndonos hoy en día a este tema de las nubes, dice textualmente el verso 9, capítulo 9, versos 11, 12, 13 y 14, refiriéndolo, repito, a el diluvio. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Le dijo Dios a Noé. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir la tierra. Todo esto está contenido en la palabra de Dios. Entonces, mire pues, cuando usted mire el arco iris, que siempre lo observamos después de tremendo aguacero, de lo que decimos, es un diluvio. No, no hay diluvio. Ha llovido enormemente, está cayendo agua. Y eso pues está dentro también del tema del calentamiento global que lo vamos a tocar ahora, que está ocurriendo por la desobediencia del ser humano. Pero bueno, sigamos. De modo que cuando usted el arco iris y vea las nubes ahí en todo el medio y aparezca el arco iris, el pacto
de Dios con la humanidad de que no habría más destrucción de la tierra por inundaciones. Bueno, pero prosigamos porque esto está muy interesante. Y comienza a ponerse mucho más interesante cuando leamos esto. ¿Se acuerdan? Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Esta situación. Pues bien, Dios se encontraba en una columna de nube y de fuego. Pero hablemos de la columna de nube. Éxodo capítulo 13 de su Biblia, de mi Biblia, Éxodo capítulo 13, verso número 21 y el verso número 20 también, porque resulta de que partieron, dice la Biblia, acamparon a la entrada del desierto. ¿Y qué pasó? Escúchelo, verso 21. Estamos hablando de Éxodo, de la antigüedad. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es que es espectacular lo que Dios hace. ¿Cómo les parece a este pueblo israelita que salió de Egipto? ¿Se ha puesto esto a pensar? Bueno, ¿y cómo andaba toda esa multitud en el desierto? Si no había bombillos, no había energía. Miren lo espectacular. Verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. O sea, donde se movía la nube, hay algo espectacular. Por donde la nube se movía, ahí estaba Dios dirigiendo a esa multitud enorme del pueblo suyo. Y agrega ahí de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es que es algo espectacular. Para mí como investigador y periodista, esto me llena de una satisfacción enorme, el haber conocido la palabra de Dios. Pero prosigamos de la importancia de las nubes. ¿Se acuerdan de las nubes del tabernáculo? ¿Se acuerdan del tabernáculo que tenía el pueblo de Dios en ese entonces, de que estamos haciendo referencia? Pues había el tabernáculo, o ya sobre el tabernáculo se posaba siempre una nube. ¿Cómo así? Sí, se posaba siempre una nube. Lo encuentra usted en el libro Números, en el capítulo número 9, a partir del verso número 18, que dice textualmente lo siguiente. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, el mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, o sea, la nube, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Palabra de Dios. Y voy a leer un pasaje bien interesante que está contenido en uno de los evangelios, en el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Santa Biblia, en el capítulo número 17. Capítulo número 17. De pronto usted ha escuchado en algún momento esta narrativa. Vamos a leerla para ver cómo está involucrada allí la nube, las nubes, de lo que estamos hablando, el tema del día de hoy. Mucha atención. Libro Evangelio de Mateo, capítulo número 17, a partir del verso número 1 hasta el verso número 6, que se llama la transfiguración, este pasaje de la Biblia. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, dice el evangelista Mateo en su narración, verso número 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Y escuche, verso número 5 de este texto de la Biblia. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Repito, verso número 5 del capítulo 17 de Mateo, espectacular, escúchelo y después léalo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. De modo que a través de la nube, Dios le habló a su pueblo, le ha venido hablando a su pueblo, a los discípulos, como estamos leyéndolo aquí. Dios les habló. ¿Cómo les parece? A través de una nube, a través de una nube. Y termina esta porción diciendo en el verso 6, al oír esto los discípulos, al oír pues la voz de Dios que salía desde la nube, se prostraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Palabra de Dios, te adoramos, Señor. Vamos ahora a una pequeña pausa, porque ahora sí vamos a entrar de lleno a demostrar, en definitiva, la importancia que tiene Dios para las nubes y la importancia de las nubes, las que usted está mirando, mire hacia el cielo, esas nubes, lo que llaman nubes, la importancia que son para Dios las nubes. Va a escucharlo usted, vamos a leer palabra de Dios después de esta pequeña pausa, porque ahí se va a resumir, usted va a entender lo que va a pasar en este planeta Tierra en cualquier momento y que está anunciado por Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, de lo que va a pasar y la importancia de las nubes. Esto resume pues toda la importancia de las nubes que hemos destacado en este programa el día de hoy. Estos pasajes, estos textos de la Biblia que vamos a leer a continuación de esta pequeña pausa. Por favor, no se vaya de la sintonía. No apague el radio, no apague el celular, ni en la tableta, ni el computador hasta que no conozca el resultado de esta investigación, de la importancia de las nubes que usted está mirando. Salga hacia afuera si está, y mire las nubes. La importancia que tiene para Dios las nubes. Y obviamente que para nosotros sí que tiene que tener importancia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues ya le voy a resumir. Así que prepárese, porque las nubes que usted no le ha prestado atención se van a convertir en los próximos momentos, semanas, meses o años en algo importante en que la humanidad estará pendiente de las nubes. Lo que nunca habíamos mirado, que pasaron desapercibidas porque estábamos pues entregados a pasear, a andar o a viajar en aviones, pero no miramos las nubes, sino únicamente nos preocupamos o miramos las nubes, dizque porque va a llover o no va a llover. Para eso miramos las nubes, pero las nubes tienen un significado muy especial para Dios. Y usted lo va a comprobar después de esta pausa que vamos a leer palabra de Dios y el resumen de lo importante, de la importancia de las nubes y mucho más de la importancia que van a tener las nubes próximamente. Repito, de la importancia, cómo se van a convertir de importantes las nubes para la humanidad en los próximos días, en el futuro. No se vayan de la sintonía, ya regresamos.